Pido que prestes especial atención porque vamos a tratar de recuperar qué pasó hace un año en una de las estafas que involucra a Javier Milei y a parte de su gobierno. Fede. Agárrense sus cinturones, hagan como dice Fabricio Romano, here we go. Esto pasaba el 14 de febrero de 2025, 18:37, es creada la criptomoneda Libra. 19:01, Javier Milei publica en su cuenta X un posteo que queda fijado y dice: la Argentina liberal crece, este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando en pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina, viva la libertadproject.com, ese era el contrato. Token Libra, viva la libertad carajo, y así lo vendía justamente el presidente. En ese link llevaba un contrato para la adquisición de una criptomoneda, un proyecto donde estaban Kelsier Ventures de Hayden Davis y Keep Protocol de Julian P. Los intermediarios aquí en Argentina fueron Mauricio Novelis y Manuel Terrones Godoy, conocidos del presidente, e incluso el propio Hayden Davis había estado el 30 de enero en la Casa Rosada, unos días antes, visitando a Javier Milei. En el inicio, Libra valía, escuchen, 0,00001 dólar. Repito, en el inicio Libra valía 0,0000051 dólar. Más o menos, al día de hoy, 0,0014 pesos. Compro. En pocas horas, que es lo que hizo un montón de gente, Castañares, Claro. ese token empezó a valer $5.20 la unidad. Ajá. Ahí lo que están viendo en YouTube era la cotización en su punto alto y cómo se derrumbó a partir de las 10, 11 de la noche, que es cuando se estima que alrededor de 44.000 personas perdieron el dinero que invirtieron gracias a un movimiento que se llamó rug pull, básicamente que sería tirar de la alfombra, donde los grandes tenedores se llevan de golpe todo el dinero y encima se supo después, porque todo queda guardado, no en la memoria, sino en un blockchain, que los creadores del token tenían el 70% de la existencia. Se estima que llegó a una capitalización de 4.000 millones de dólares y que se transaccionaron 1.500 millones de dólares. Hubo periodistas y funcionarios que salieron a preguntarse si a Javier Milei no lo habían hackeado, pero no. Su mejor defensora, Lilia de Moine, pudo aclarar, para que quede claro, esto no es un hackeo. Una ayuda como esta más, Lilia, y pasada la medianoche a las 0:38, Milei desfijó y borró el tuit original, pero publicó otro. ¿Y le apuntó a quién? Sí, a los opositores. Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión. Por eso he borrado el tuit. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. Recién el lunes habló el presidente, lo visitó Jonathan Viale en la Casa Rosada, dijo que él no promocionó, sino que difundió, que obró de buena fe y que ni el Estado ni los argentinos perdieron plata. Ah, por si no se acuerdan, Santiago Caputo interrumpió la nota así. Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale. Es antológico. Perdón que haga un insert, ¿no? Aptra le otorgó el premio a Mejor Labor Periodística año 2025 a Jonathan Viale después de este bochorno. Sí, ahí cerramos.
La verdad que No sé qué decirte, la verdad. Es impactante. Es impactante ver esta entrevista. Bueno, nada, pero el tema es Libra, ¿eh? El tema es Libra y tenemos la posibilidad de hablar con uno de los periodistas que con más profundidad investigó este tema. Me refiero a Hugo Alconada Monk. Además, hoy vuelve a publicar sobre este tema, cómo fue el turbulento recorrido de Hayden Davis hasta llegar al lanzamiento y colapso de Libra. Hace algunos días publicó otra nota extraordinaria con una cantidad de preguntas que no han sido respondidas sobre este caso y tiene la amabilidad de atendernos. Hugo, ¿cómo estás? Buen día, Rey, y buen día, equipo. Y gusto saludarlos. Bueno, muchísimas gracias. Se cumple un año del caso Libra. Antes de que te metas a contarme un poquito algo de la nota que publicaste hoy y después que charlemos un poco de las preguntas no respondidas, ¿qué sensación te queda? De preguntas sin respuesta, de una situación en la cual vas saliendo a la luz cada tanto nuevos datos y cada uno de los datos que salen son inquietantes, son incómodos. Van saliendo inconsistencias de parte del gobierno, van saliendo a la luz mentiras que ha lanzado el presidente Javier Milei, y esto está verificado. Entonces, lo que queda es, por un lado, las inconsistencias y, por otro lado, la falta de avances en los tribunales federales de Comodoro Pi, pero que es algo habitual, a su vez, en el Poder Judicial argentino, que es cuando tenés poder... demoran las investigaciones, cuando dejas de tener poder, aceleran a fondo para tratar de compensar lo que no hicieron antes. En cuanto al hecho en sí, ¿no? Yo suelo decir una frase que quiero que en todo caso rectifiques o ratifiques. Es difícil no ver a Javier Milei en esto como partícipe de un hecho que termina con visos delictuales, ¿no? De estafa. Después lo que se puede discutir, me imagino que alguna vez se discutirá, no sé cuándo, es si tiene responsabilidad penal o no. No sé, pero es difícil imaginar que él no es partícipe de esto, ¿no? Es que este es el punto clave. Es que él se limitó a postear, es que él en realidad difundió, es que en realidad él respaldó o es que él promocionó. Esto que parece una disquisición entre verbos y propio de lingüistas de la Real Academia Española, en realidad es el eje clave. ¿Cuál fue el rol de esto de Javier Milei? O dicho al revés, sin el rol de Javier Milei en esta historia, Claro. esta historia estaríamos hablando hoy. Entonces lo que tenés es que, por ejemplo, para expertos del CIPSE, por ejemplo, Javier Milei incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública. Si vas a expertos informáticos, e incluso vos tenés, por ejemplo, textos en el New York Times o en Bloomberg News, que Bloomberg no puede decir que tiene una afiliación de izquierda, ellos hablan de endorsed, es decir, de respaldo. Y si vas a quienes han impulsado la demanda colectiva class action en los Estados Unidos, te hablan de un rol clave de Javier Milei que lleva a una publicidad engañosa. Es decir, vos me ofreciste y me alentaste a que yo comprara e invirtiera en la economía real argentina, y cuando todo se desmadró te diste vuelta y diste una entrevista en la cual dijiste que esto era como jugar a la timba, o peor, a la ruleta rusa, y te tocó la bala. Entonces, o era economía real, claro, o era una timba casino. Clarísimo. Hoy agregás alguna novedad en cuanto al recorrido de Hayden Davis. Me gustaría que también comentes algo de esto, hasta que llega el caso Libra, este personaje también muy singular, ¿no? Es lo que estamos viendo, y como decía antes, Rey, va saliendo datos adicionales a la luz que te van poniendo cada vez más incómodo y que al mismo tiempo te lleva a dónde estaba la Casa Rosada, que no hizo este análisis previo también. Claro. Y entonces lo que va saliendo a la luz es que Hayden Davis invirtió con información privilegiada en la criptomoneda Trump, después participó en el lanzamiento de la criptomoneda Melania y también operó con información privilegiada, que también estuvo en uno que se llama M3 Meme, también con información privilegiada, operó haciendo sniping, después podemos explicar qué significa, y después adicional con Enron. Todo esto en los más o menos 4 semanas previas al lanzamiento de Libra,
él participó en el lanzamiento y ganó millones en el lanzamiento de 4 meme coins, 4 criptoactivos, y en los 4 hizo lo mismo. Participar con información privilegiada, que eso ya es un delito. Además, moverse manipulando mercado con influencers y demás, y después haciendo sniping, es decir, saliendo antes. Este mejunje es el que estuvo Hayden Davis. Claro, que bien alguien lo podría haber advertido, ¿no? Es lo que vos apuntás. Si tenés que decir cuáles son las preguntas que te gustaría que te contesten en relación al caso Libra desde el gobierno. Ya que ahora hicieron una oficina de respuesta oficial, así que te van a responder seguro ahora cuando nosotros las vamos a subir. La primera y más obvia es de dónde sacó Javier Milei el código alfanumérico de 44 letras, mayúsculas y minúsculas y números, que era indispensable tener para poder comprar Libra. Dicho de otro modo, el presidente Javier Milei afirmó en esa entrevista con Johnny Viale que lo único que hizo fue ver en internet esta operación, este negocio, esta posibilidad, y que lo único que hizo fue copiarlo de una página de internet, pegarlo en un tweet y postearlo en la red social X. Punto. Esto es lo que él dijo. Y lo que ha salido ya se ha verificado por expertos informáticos que incluso han testificado ante el Congreso argentino, pero también en Estados Unidos. Eso es falso. Porque al momento en el cual Javier Milei difunde ese contrato, ese código alfanumérico, ese código alfanumérico no estaba disponible en ninguna página de internet, ni en red social, ni plataforma digital, ni nada alrededor del planeta. Con lo cual la pregunta obvia, Rey, ahí es... ¿Quién se lo dio? ¿Dónde lo sacó? Claro, ¿dónde sacó? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo se lo dio? ¿Por WhatsApp, Telegram, Signal, Wire, Mail? ¿Se lo dictó por teléfono? Y en definitiva, ¿por qué Javier Milei decide a una persona que lo contactó como fuere, decide darle una mano y postear esto? Y entonces lo hizo simplemente porque es amigo de esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿O hubo una contraprestación? Esas son, si querés, la pregunta madre y las preguntas subsidiarias. Claro. Y en el caso que, porque sería muchísimo más grave si aquí hubo una transacción para que el presidente hiciera esto. A lo mejor... Y a su vez recordemos, Rey, que Javier Milei también dijo que él no tenía ningún tipo de vínculo con Hayden Davis, aun cuando él había posteado, sacándose una selfie, había posteado el 30 de enero una selfie con Hayden Davis y dijo, y acá estoy con este muchacho que me está asesorando, literal, la palabra fue asesorando, sobre temas de criptomoneda y demás. Y después supimos, con la investigación del Diario de la Nación, que había firmado una carta de intención con la plataforma QN Exchange, para la cual trabajaba Hayden Davis, y después supimos por el gran trabajo de Mariano Vidal en Clarín, que también firmó un acuerdo entre Milei y Hayden Davis ese día, 30 de enero. Entonces, vamos viendo inconsistencias adicionales. Y si además le sumás que segundos antes de la reunión de Hayden Davis con Milei, Hayden Davis transfirió dinero a una plataforma, una billetera virtual, y 42 minutos después de la reunión con Milei del posteo, volvió a transferir dinero, las preguntas son adicionales. A ver, imagínate lo siguiente, Rey, que vos y yo estamos esperando para ver al presidente. Sí. Y en el momento en el cual nos dicen, porque esto fue segundos antes de la reunión, y entonces, en el momento que nos están diciendo a vos y a mí, bueno, pueden pasar, yo te dije, para, Rey, para que tengo que transferir $500.000 en este momento. Dame un segundo. Vos me mirarías diciendo, vos sos Claro, ¿qué estás vos tenés que haciendo? transferir en este momento $500.000 a alguien. ¿Por qué no te dejás de jorobar, Hugo? Vamos a entrar a ver al presidente. O lo hubieras hecho antes, o espera mucho después. No lo haces justo antes y justo después del presidente. No, claro. Es altamente sospechoso. ¿Sabés qué me llama la atención a mí, además de todo esto? ¿Por qué el presidente nunca cuestionó a los que posiblemente lo llevaron, si es que es así, a un error o a una situación tan compleja, tan enojosa, tan delicada políticamente, por más que el gobierno trata de decir que no es así, un hecho de corrupción en un gobierno que
dijo venía a terminar con todo eso. En ¿Por eso es qué notable, nunca con cuestiona a nadie? con un presidente que tiene una notable velocidad para destratar a hombres y mujeres de todos los oficios e incluso agarrárselas con un chiquito de 12 años con trastorno del espectro autista, nunca ha criticado ni mucho menos insultado a Hayden Davis y a los dos lobistas claves en esta historia, que son Mauricio Novelli y Terrones Godoy. Esos dos lobistas sabemos hoy que al momento del lanzamiento de Libra estaban con Hayden Davis en un salón de un hotel de Dallas, en Estados Unidos, y que uno de ellos dos fue quien se comunicó con Milei. Lo que no sabemos es que si en esa comunicación le transmitió este código alfanumérico que hablábamos antes. Al mismo tiempo sabemos que Novelli es el que se comunicó con Julian P., un muchacho de Singapur que también participó en esta operatoria, y le pide que tuitee, cuando ya se había desmadrado todo, que tuitee diciendo que era una gran operación y que en esa operación Milei no tenía nada que ver. Y esto lo cuenta P., que le dictó en español y en inglés lo que tenía que tuitear, y cuando P. dice pisé el palito y lo hice, 2 minutos después, literal, 2 minutos después, Milei borra su tuit original, el del código alfanumérico, y manda otro diciendo, yo con esto no tengo nada que ver, ¿eh? Y acá está P. que dijo que yo no tengo nada que ver. No, es impactante. Hay algo más sobre esto, que es lo siguiente. Novelli ya había lanzado antes, años antes, 2023, otro de estos criptoactivos que se llamaba Vulcano y le pidió una mano a Javier Milei. No sabemos si Milei cobró dinero, pero le pidió una mano, porque esto lo cuentan ellos. Y Milei, que ya era diputado nacional y era una de esas figuras en ascenso, planteó, lo estoy parafraseando, pero básicamente dijo algo así como: he visto los documentos detrás de Vulcano y es una gran inversión a largo plazo. Poco después, Vulcano colapsó. Y entonces te invito a pensar lo siguiente, Rey, a ver como posibilidad. Supongamos que yo soy uno de estos criptobros, ¿no? Uno de estos pibes que está dando vueltas con operaciones de criptomoneda. Y vos sos diputado nacional, acabás de asumir, y vos sos una de esas figuras prometedoras que pueden llegar a expandirse mucho más. No necesariamente llegar a ser presidente, pero que puede llegar a crecer. Y yo te vine y te dije, mira, Rey, dame una mano, mira, yo estoy lanzando ahora un proyecto, se llama Vulcano, dame una mano, dale, Rey. Después te invito a una cerveza, dame una mano. Y vos digas, dale, Hugo, va. Pongo, y vos pusieras eso, y 3 semanas después la operación colapsa. A vos te genera un dolor de cabeza, un dolor de muela, tenés que empezar, cuál es tu vínculo conmigo, demás. Vamos a hacer ahora fast forward. Y la sospecha si te pagaron para hacer eso, ¿no? De entrada. Y vos lograste, 2 años después, sos el presidente de la nación. Y yo te volviera a contactar y te dijera, Rey, tengo otro gran proyecto para invertir. ¿No me das una mano? Y vos, que venís de quemarte ya una vez conmigo, ¿qué me tendría que mandar? A los granaderos, para decir, saquen a este estúpido. Obvio. Y no quiero verlo nunca más. Si en vez de eso me abrazás y decís, sí, Hugo, vamos de nuevo, ¿qué marca eso sobre tu proceder como presidente? No, a ver, la falta de respuestas a algunas de las preguntas creo que son muy evidentes. En la falta de respuesta está la explicación prácticamente. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver si después está la voluntad de la justicia de avanzar en esto. Y te quiero preguntar para un poco ir cerrando la charla. ¿Tenés alguna expectativa de que esto avance en materia judicial? Yo sé que vos seguís, de hecho hoy lo volvés a demostrar, seguís el tema y la verdad que lo peor que le debe haber pasado al gobierno es que un periodista como vos esté atento a este caso. ¿Tenés alguna expectativa? En el corto plazo no. Depende de lo que ocurra con esta investigación, tanto en la Argentina como en España, como en Estados Unidos, en los próximos meses. O déjame rearmar mi frase. En el corto plazo no,
pero si esto sobrevive al poder de Milei va a tener que dar explicaciones cuando deje el poder. Hizo un trabalengua, ¿no? Me parece. No, pero se entiende. ¿Alguna vez Milei va a pasar a tribunales a explicar esto? Más temprano si que es tarde. que no logra cerrarla mientras que tiene poder, que es lo que hemos visto con otros gobiernos. Recordemos, Sí. por ejemplo, Néstor y Cristina lograron cerrar la causa por enriquecimiento ilícito y al quedar sobreseídos nunca más se los pudo investigar por enriquecimiento ilícito. Después supimos, porque lo confesó el juez, el entonces juez federal Norberto Yarvide, que un operador de los Kirchner lo había agarrado del cogote en su propio despacho y le dijo: enano, firma esto. Pero como lograron cerrarlo, ya no se los pudo investigar. Por eso. Y por el contrario, aquellas investigaciones que el kirchnerismo no logró cerrar son las que hoy todavía arrastra. Hasta incluso Skanska, o tuvimos ahora Antonini. Y lo mismo con Macri, con el Correo Argentino y otros. Y por el contrario, espionaje sí lo pudo cerrar mientras que tenía poder, y con eso logró quedarse tranquilo. Lo que sí logra Macri, se llama hacer un insert, es que sí logra no pisar tribunales, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que ver con su expertise de clase, con su vinculación con el poder económico. Y ahí es donde veremos cómo se mueve. ¿Qué le pasa a Milei? Claro. Y tiene astucia para, a través de operadores judiciales, no solo ralentizar investigaciones, sino cerrarlas. Y si además cosecha las suficientes voluntades como para tener buen trato luego, o si por el contrario cosecha tantas malas voluntades y tirrias, porque suele insultar y destratar, que eventualmente después eso vuelva para él. Hugo, impecable, muchísimas gracias. No queríamos dejar pasar este aniversario del caso Libra. Si querés te dejo para el cierre con lo que quieras. Simplemente hay que mirar de aquí a los próximos meses lo que ocurra en la investigación que tienen Eduardo Tayano, Marcelo Martínez de Giorgi en la Argentina, y en Estados Unidos una class action que continúa. Y cierro con esto. Recordá, Rey, que allá por noviembre Hayden Davis dijo que el dinero lo iba a devolver a la Argentina a través de un fideicomiso, que era de Libra Trust, constituido en un paraíso fiscal, constituido con sociedades offshore y demás. Eso todavía no ha ocurrido. Así que incluso esa promesa sigue en el aire. Hayden Davis sigue sin devolver $100 millones. Un vuelto. Gracias, Hugo. Un abrazo, Rey, abrazo, equipo. Hugo Alconadamón, periodista del diario La Nación, e, insisto, uno de los periodistas más rigurosos en este tema. Estamos tratando de que este aniversario del caso Libra, un año se cumple mañana, no pase inadvertido. La charla con Hugo Alconadamón, el resumen que hicimos, este repaso que hizo Fede Yáñez, impecable también, y tiene la amabilidad de haberse acercado a este estudio Oscar Agos Carreño, miembro de la comisión investigadora del caso Libra. Ya no sé si seguís siendo o no. Buen día. Hola, Hernando y equipo, ¿cómo están? No, fui diputado hasta diciembre, ahora soy legislador en Córdoba. Bien, claro, no está más, por eso me quedé en la duda yo. Lo mismo que le preguntaba a Hugo, hay una cantidad de cosas que no se terminan de responder, que son notables. El gobierno me parece que sí cuenta con una ayuda y es la lentitud de la justicia. Ustedes en la Cámara trataron de alguna manera de darle un impulso también a una investigación que no es judicial, pero es legislativa. ¿Qué conclusión podés sacar, Oscar? Bueno, en los resúmenes que ustedes hicieron, lo que explicaba recién Hugo, la nota que sacó de La Nación, el problema que tenemos es que es muy difícil que llegue a la gente. Es como, viste, como la causa del Banco Nación de Alberto, como, no sé, la causa Cuadernos, hasta que no pasa un evento pornográfico entendible para la gente en la corrupción es muy difícil de explicar. Y el mundo cripto, además, es muy complejo. Yo creo que ahí estuvo la gran utilidad, por un lado, de los periodistas que han ido siguiendo los temas, ustedes lo han ido mostrando y, sobre todo, traduciendo a la gente, pero nosotros en la comisión pudimos hacer un buen laburo, que es el que no veíamos que hacía la justicia. A lo mejor lo estaba haciendo y como el expediente tiene secreto sumario no lo vimos, pero claramente no era la velocidad que la sociedad estaba pidiendo en una causa donde estaba involucrado el presidente, su entorno, donde el propio Hayden Davis había ensuciado el entorno del propio presidente despegándose de la situación en un video en Estados Unidos, con una causa en Estados Unidos. Por lo tanto, en todo ese contexto, nosotros hicimos un trabajo muy serio. El gobierno intentó bloquearla por todas las formas, tuvimos muchos problemas para llegar a que funcione y al final las conclusiones
tienen que ver con que hemos podido, primero, ratificar la tesis. Che, acá hubo algo que nosotros creemos que es una estafa, jurídicamente hablando. Hay que ver quiénes son los damnificados, porque son de un mundo muy, muy complejo como es el mundo cripto, y hay que ver si la plata en blanco y negro y va a querer sentirse damnificado. Pero por otro lado, lo que hemos logrado es juntar muchas piezas para lograr ver qué había atrás de cosas. Por ejemplo, los periodistas venían diciendo algo que estaba en las redes sociales, que era que torpemente Hayen Davis había mostrado su billetera. Bueno, con esa torpeza de Hayen Davis sabíamos cuál era la billetera de Hayen Davis. Es como que vos mostrés, no sé, una transferencia que hiciste, sale tu número de cualquier billetera y a partir de ahí yo puedo saber qué operaciones hiciste, por supuesto con oficios. Empecemos a hacer esos. Creo que el trabajo más importante que hicimos como comisión es, por un lado, citar a técnicos que nos explicaran qué hacer con eso. Si tenemos esto, ¿cómo lo hacemos? Nos explicaron técnicamente cómo hacerlo. Por ejemplo, no sé, Fernando Molina de Estados Unidos nos explicaba cómo hacerlo. Y después empezamos a ver quién estaba atrás. Empezamos a encontrar cuevas, es decir, mecanismos de movimientos de guita que eran claramente sacados a través de cuevas, a través de una forma que claramente por algo lo ocultaban. Y también empezamos a ver que aparecían el entorno de Javier Milei en muchos momentos, y lo maravilloso de las respuestas que íbamos obteniendo de la mayoría de los exchanges, de estas empresas billeteras virtuales del mundo cripto, cuando lo cruzábamos con la información concatenada de lo que iba pasando en el mundo Libra, no sé, a la apertura de la caja de seguridad de la familia Novelli, el cierre y vaciamiento de esa caja de seguridad, las fotos en las redes sociales de Javier Milei. Bueno, vos tenés un cuentito perfecto que políticamente nosotros podemos decir, acá pasó todo esto, acá hubo una estafa, además hubo una monetización de la figura del presidente de la nación, cobró el entorno de Javier Milei y se la repartieron, la plata no era en blanco, sino salió a través de cuevas. Bueno, lo que pasa es que falta el pedacito de la justicia, que eso ya no lo puede hacer el Congreso por más capacidad investigativa que tenga, para realmente ver si es un delito, realmente ver quiénes estaban involucrados. ¿Hablas del entorno, hablas de Karina fundamentalmente o alguien más? Mira, no hemos llegado a ver la Karina en la respuesta, por ejemplo, a un oficio. Siempre quedaba en el mundo de Novelli, digamos, y el entorno de Novelli. Y después, muchas reuniones que hemos tenido, sobre todo en lo informal, porque en la formalidad mucha gente no quería decir, sí, te hablaban de Karina, te hablaban de Spert, te nombraban al pasar a los Menem, y bueno, sabés que de eso había, que no había, que era radio pasillo. Ahora, perdón, de eso, porque no quiero irme de ese lado, digo, obviamente que en público los legisladores de la Libertad Avanza, los funcionarios salieron a defender y a decir que era un ataque de la oposición, que era una manera de desviar la atención y demás. Vos estás diciendo que, off the record si querés, o adentro, los legisladores reconocían ciertos vínculos, pero digo, ¿qué decían sobre el obrar del presidente? Que se equivocó, que lo estafaron, que no midió la consecuencia del caso. Mira, no me refiero a legisladores de esta información, sino más bien testigos o personas con las que nos reuníamos. Los legisladores no entendían qué pasó con Libra, no entendían qué pasaba con Spert, con ese segundo Libra que hubo, que después fue algo hackeado, medio raro. Ellos no hablaban, ellos tenían la tarea de defender al gobierno y lo único que hacían era chicanear, tirar agua, gritar para que no se hable, decir que era toda una paparruchada, y los 2 o 3 que sabían leer y escribir, que eran la minoría dentro de ese bloque, bueno, agarraron el micrófono y enunciaban derecho procesal, administrativo, penal para no avanzar. Ahora, nunca había una discusión de fondo de por qué Milei se había metido en esta, por qué Milei no había explicado, por qué cuando quiso dar explicaciones se metió un asesor y le tuvo que aclarar y lo cortó, qué no dijo, por qué no contesta preguntas. Está bien, pero esos 2 que fueron a la primaria, según vos, digo, puertas adentro, ¿tenían una defensa un poquito más orgánica? No saben qué explicar. No, ellos mismos estaban incómodos con un tema, como creo que la misma sociedad, el votante de él también está incómodo, porque es muy palpable preguntarse por qué este tipo se metió en esta. O sea, vos podés bancarlo a Milei, pero sí, ¿por qué se además, metió? Si lo engañaron, porque ponele que lo engañaron. Ponele que a mí, no sé, me trae alguno de ellos algo para leer y yo lo leo. Y resulta que eso que leo es una estafa. Después yo digo, miren, me dieron esto. Y la persona que me lo dio tendrá que explicar por qué me lo dio. Y digo, me engañaron, me hicieron decir algo. Claro. Eso es lo que está faltando acá. ¿Cómo no está enojado el presidente? Yo creo que es posible que lo hayan engañado. De hecho, es una pregunta que yo le hice a Franco. Ponele que lo engañaron. Pero ¿por qué no dice? Pero no lo dice. Estos tipos me engañaron. Salvo que tenga que señalar a alguien que no quiera señalar, porque si no, no se entiende. Pero yo te voy a agregar algo. Yo estuve en Estados Unidos, me junté, no puedo, por los acuerdos que hice allá, pero estuve en el ámbito judicial, con abogados que siguen estando y otros no estuvieron. Me junté en Nueva York, tuve 9 reuniones. En esas reuniones, no sé si en todas, pero prácticamente en todas me hablaban de un documento firmado.
En algún lado me mostraron un documento que era similar, estaba en inglés, pero era similar a este documento que salió en Clarín, que lo publicó Mariano Vidal. Pero lo publicó, digamos, jugándosela porque entiendo que él lo tenía sin la firma, incluso creo que lo chateé con él, pero no salieron a negarlo. Es decir, entonces yo decía, yo no puedo como diputado nacional, habiendo venido acá, hablar de este contrato si no está firmado, porque digamos, yo también hice contratos y no lo firmaron las partes y sé que no existen. Ahora, era muy Vox Populi, ibas a reuniones... Recordá el contrato, ¿qué decía? Hay un contrato que establece la relación de monetización de Javier Milei. Hay varias versiones de esos contratos, algunas donde parece que está la firma de Milei, que es del que todos hablaban, hay otros que es el entorno de Milei, otros hablaban de que Karina también lo habría firmado. No sé cuál es el firmado, pero todo el mundo coincidía que había un contrato donde se acordaba comercialmente lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Utilizar la figura de Javier Milei para monetizar, para generar un negocio económico. Él tenía que subir un tuit, ese tuit iba a generar un negocio para otras personas, iba a haber una excusa que era ayudar a las pymes, que nunca nadie explicó cómo iba a llegar a las pymes. Nunca. Eso es lo que decía el texto, ¿no? Eso es lo que decía el texto, y en definitiva era un acuerdo comercial privado donde aparecía como un asesor este señor Hayen Davis, y eso es lo que decía el documento, no tenía mucho más. Ahora, si vos decís que fuiste engañado, que esto lo encontraste en internet, que en la comisión hemos probado que era imposible prácticamente que Milei estuviera tirado en un sillón en la Rosada, o mejor dicho, en la residencia de Olivos, y encontrara esto y le dijera, qué bueno para las pymes, lo subo, porque me subo a eso, porque hago eso todo el tiempo en Twitter. Lo hemos demostrado que esto no es así, que alguien le pasó el contrato y que él nunca pudo explicar quién se lo pasó. ¿Qué creo yo? Por lo que he visto, por lo que he averiguado, mira, lo más probable es que Novelli y Terrones Godoy, estando en un hotel en Dallas junto a Hayen Davis, le dijeron qué tenía que decir ese tuit, posiblemente en inglés. Ellos se lo pasaron a Milei, a Karina, a alguien que haya estado en Buenos Aires, y él lo posteó a lo mejor sin entender nada. O a lo mejor había un negocio, o no sé, para mí lo engañaron al presidente, o él sabía. Ahora, 5 días antes, vos tenés al presidente de la República Centroafricana que subió un tuit exactamente igual, que fue una estafa igual, fue un rug pull, con la diferencia que fue más legítima el africano. Él habló de un meme coin, mientras que Javier Milei dijo esto es un coin para ayudar a las pymes. O sea, fue mucho menos... Lo mismo pasó con Melania. ¿Qué pasó con el africano, como decís? Lo mismo, lo que pasa es que no era un influencer mundial como Milei. Digo, Milei, guste o no guste. Pero digo, la justicia lo pudo operar. Terminó pasando. Perdieron los que entraron en esa, como pasó en Argentina. La justicia en ese país no es parecida a la de acá. Investiga. Y la verdad que no llegó a ningún lado, pero aparte porque no llegó a tener el valor nacional e internacional, o el escándalo. Tuvo lo de Milei, la palabra de Milei era importante en ese aspecto. Pero el tuit está igualmente redactado, el contrato tiene las mismas características, fue un presidente de una nación, estuvo Davis atrás, estuvo Shaw atrás, fue exactamente igual. Y si lo sumás a Melania 15 días antes, al token de Melania, y lo sumás al de Trump de 10 días antes, bueno, claramente era una serie de empresarios que se dedicaban a hacer rug pulls, es decir, engañar a la gente con que hagan una inversión, retiraban. Ahora, lo también grosero de esto es que cuando Davis sale a despegarse por la magnitud de las repercusiones que esto tiene en el New York Times, en Time, en Washington Post, da una entrevista y en esa entrevista termina denunciando al entorno de Javier Milei. Él es el que el 1 de julio del año pasado, en una entrevista, solito se mete y dice que fue engañado por el entorno de Javier Milei, y que si él retiró la plata, que esa plata seguía siendo de Argentina, él retiró la plata solamente porque vio que había 3 snipers que les estaban comiendo el dinero a los argentinos. Y estos 3 snipers, él sugiere que es el entorno de Javier Milei. Dice, estos tipos mexicanearon la guita, estos tipos tenían el contrato 15 minutos antes, yo veía que 2 minutos antes de la hora del tuit empezaron a hacer compras, pero no la compra de un bot que es común que compre todo para ver cuánto suba. Loco. Compraba de $200.000, de $300.000. Yo cuando vi que esos mismos tipos empezaron a retirarse, a los 2 minutos veo que el tuit desaparece. Y yo dije, hablo por teléfono a los contactos, no me atendían. Salto del barco. Me mexicanearon los socios y retiró todo, y después dijo, acá la tengo, es de Argentina. Después nunca la devolvió a Argentina, ¿no? Exacto, que es lo que contaba Hugo. Finalmente, Oscar, estamos con Oscar Agos Carreño, ex miembro de la Comisión Investigadora del Libra, legislador por Córdoba en este momento. ¿Tenés alguna expectativa de lo que pueda pasar en la justicia? Sí, creo que la justicia, en el debido tiempo de la justicia, no en el que quisiéramos nosotros, a veces pide la sociedad, va a agarrar este tema. Este tema ha llegado... Primero, tengo fe en que en la justicia de Estados Unidos se esclarezcan más cosas que puedan ser de utilidad. La justicia de Estados Unidos ha hecho un trabajo muy serio. Hay que aclararle a la gente que no es una investigación penal.
es una class action, es una acción civil para recuperar dinero, pero que como un juzgado federal ha hecho investigaciones de tipo criminal, la jueza Jennifer Rollón, y ha dado bastante información muy valiosa y hay prueba muy valiosa ahí dentro. Ahora, yo confío en que la justicia argentina, me gustaría en otros tiempos, pero en algún momento resuelva esto, le muestre a la sociedad lo que hoy es el secreto de sumario, y celebro que la Cámara Federal haya apurado, haya dicho, muchachos, Claro, resuelvan. suban los embargos, porque claramente los montos eran muy bajos, pero además vayan más rápido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Queríamos que te sumes a esta suerte de cumpleaños infeliz del caso Libra. En un ratito, para completar, estamos hablando con Martín Romeo. Es uno de los damnificados por la criptomoneda, querellante en la causa Libra. Y por lo que tengo entendido, me parece que tiene ideas libertarias, me parece, ahora se lo voy a preguntar. Y por eso se entusiasmó y participó de este negocio, entre comillas, que terminó siendo una gran estafa. Ya volvemos.